Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Estamos a punto de comenzar esta clase gratuita. Bienvenidos. Les voy a pedir de favor que me ayuden a compartir la publicación para que se guarden su muro. Esto también se va a subir al canal de YouTube, entonces para que la tengan ahí. A las personas que me enviaron WhatsApp y que se registraron, les voy a hacer llegar también el material para que por ahí estén pendientes. Y bueno, vamos a hablar hoy, vamos a esperar un poquito a que se comiencen a conectar. Por ahí ya veo a varios ahí conectados, veo a Natalia Espinosa, buenas noches. Por ahí ya está Bolitas Peña, Eric Batista, buenas noches. Tomás, bienvenido, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a comenzar. Ya por ahí les hice llegar el enlace. De todas formas, la grabación se va a quedar grabada aquí en el muro. Gracias por estar atento a esta clase gratuita. Y bueno, pues vamos a comenzar a platicar un poquito sobre este tema bien importante. ¿Y por qué es bien importante? Por ahí no sé si me puedan confirmar, si me escuchan bien, para ya comenzar por ahí. Saludos, Lidia, buenas noches, ya está por aquí conectada. Bris, qué gusto que estés por aquí. La maestra Bris Guzmán, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a comenzar en lo que se van conectando. Por ahí les voy a pedir que dejen sus comentarios si van teniendo alguna duda, algún comentario, porque es bien importante que los vayamos resolviendo durante la clase. Quiero decirles que este es un previo a la redacción de demandas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en un asunto o ponen en nuestras manos o están haciendo del conocimiento de nosotros como abogados algún asunto, un litigio en específico en materia familiar, pues de repente nos queremos ya adelantar y dar ese paso anticipado a la redacción de demanda, ¿no? ¿Cuáles son las partes que integran la demanda? ¿Qué pruebas voy a ofrecer? Pero muchas veces nos quedamos también en una idea deficiente de cómo o qué es lo que tengo que tener en consideración previo a redactar una demanda. ¿Y por qué es bien importante esto? Porque el trabajo del abogado no empieza nada más desde que comienza a redactar una demanda y la presenta al juzgado. Eso es totalmente un error. Comienza desde el día 1 en que, pues, llega a nosotros una persona y requiere algún asesoramiento. ¿Y por qué es bien importante? Porque muchas veces nos equivocamos incluso en seleccionar la vía procesal, por ejemplo. No sabemos ni siquiera en qué juzgado ingresar la demanda, no sabemos cuál es la competencia, no sabemos cuál es la acción, y esto es bien importante que lo consideremos desde el día 1 que está en nuestro escrutinio, en nuestras manos alguna problemática legal. ¿Por qué? Porque a nosotros llega una, una tarea bien importante, el de solucionar un conflicto legal, dar soluciones a las personas, soluciones legales. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces algunos abogados, en lugar de solucionar el conflicto, a veces lo empeoran, ¿no? Precisamente porque no tenemos las bases desde el punto cero en cómo poder ir resolviendo una problemática de esta índole. Quiero que que tomemos en consideración aspectos bien importantes en cuanto a la materia familiar. Es una materia muy sensible. ¿Por qué? Porque no solamente, bueno, sensible en el aspecto que tiene relación incluso con cuestiones emocionales, con cuestiones de familia. En la mayoría de ocasiones están involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también puede ser que sea relacionado con una expareja,
con un matrimonio que se termina, por ejemplo, en casos sucesorios, cuando algún ser querido deja una herencia o no deja un testamento y de repente los familiares comienzan estas batallas o estas disputas legales en contra de la propia familia. Entonces, si se dan cuenta, van inmersas muchas emociones. Y esto pues es algo muy delicado, independientemente que muchos consideran que la materia penal es bien importante porque está en juego la libertad. La materia familiar también implica temas muy delicados y muy sensibles, porque tienen que ver con nuestros seres queridos, con nuestras emociones, con las personas que son importantes para nuestro entorno. Muchas veces con la cuestión de que se termina un núcleo familiar, que hay una separación, que hay un duelo, y por eso nosotros como abogados tenemos que tener esa sensibilidad de entender que las personas cuando llegan a ti y buscan ese asesoramiento, no nada más buscan que les digas en qué artículo se encuentra la solución o la acción legal que vas a ejercitar, sino también involucra que seas empático, que tengas en consideración qué es lo que está en juego, que muchas veces también escuches la problemática. A veces los abogados somos mucho de hablar y de imponer nuestras condiciones, pero también nos hace falta escuchar qué es lo que quieren las personas, ¿no? Y eso también es bien clave. Cuando llega un caso a tus manos, a veces la gente dice, bueno, oye, ¿cuánto me cobras por un divorcio? Por ejemplo, lo más claro, ¿no? Y de repente nos topamos con pared porque erramos en decir, bueno, te cobro tanto. Sabemos que todos manejamos costos diferentes atendiendo a la diversa circunstancia, pero en divorcio se da más común que señalan, bueno, te voy a cobrar tanto por toda la tramitación del divorcio, pero a veces por no escuchar, por no dar esa atención de dar un asesoramiento previo, a veces nos damos cuenta que incluso ese costo es erróneo, ¿no? Que a veces le cobramos mucho menos, o incluso tal vez un precio erróneo, porque no consideramos, por ejemplo, si hay una notificación en otro estado, si hay situaciones que son litigiosas y que van a llevar una etapa subsecuente al divorcio. Entonces, todo esto es bien importante y la escucha efectiva de nuestros clientes es bien importante. Entonces, esto lo debemos de tomar en consideración, que los clientes buscan en el abogado una solución, pero también una estrategia empática que podamos escuchar, que podamos solucionar, e incluso yo les decía muchas veces que no vamos a juzgar, ¿no? De repente, hace unos días tenía yo una asesoría con una persona y me decía, bueno, es que sabe qué, que me están señalando que yo cometí actos de violencia familiar y bueno, es que no es cierto y demás. Y yo le comentaba a esta persona, mire, nosotros como abogados no estamos para juzgar, o sea, yo no lo voy a juzgar, lo único que le voy a pedir de parte de usted es que sea totalmente honesto, que me diga las cosas como realmente acontecieron, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que independientemente que yo le crea y que yo actúo de buena fe, lo que va a resolver cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de controversia, son las pruebas que se desahoguen en el proceso. Y si en algún momento hay una prueba en psicología donde se determina que usted es una persona violenta, que sí ejerció violencia, a lo mejor hay un dictamen donde hay lesiones y demás, todo eso es lo que se va a tomar en consideración, pero si usted no me dice la verdad, yo no voy a poder tener una defensa adecuada en su caso. Entonces, esto es bien importante, hacerle ver al cliente en esta plática, en esta asesoría, que tiene que ser totalmente transparente, que tiene que darnos toda la información a efecto de nosotros poder llevar a cabo una estrategia y una solución adecuada a ese problema. Esa es una consideración sumamente importante. Y bueno, parte también de iniciar o redactar una demanda tiene mucho que ver con la entrevista que nosotros tenemos con el cliente.
La entrevista es esencial. ¿Por qué? Porque con esto vamos a llegarnos de toda la información posible. Muchos de nosotros brindamos servicio de asesoramiento legal. Entonces, recuerde que siempre va a haber opciones cuando se da una asesoría. Puede ser que el cliente solamente busque como tal que le resuelvas dudas, que le digas el camino, una estrategia, que lo atiendas respecto a un conflicto en específico. Pero de esa atención que tú le des, puede haber cabida otras posibilidades como uno, que ya te pueda contratar para resolver y para ser su representante legal o simplemente, bueno, que se quede con la asesoría que tú le das y a lo mejor, como pasa en muchos casos, bueno, va a ir con otro abogado y va a hacer otras preguntas y a lo mejor va a comparar incluso quién le convence más, quién le da más confianza y demás. Pero la entrevista es crucial. ¿Qué es lo que pasa en esta entrevista y qué es lo que tú debes de tener en consideración? Que debes de primero allegarte de la información más importante de lo que te está planteando el cliente. Y esto es primero entender cuál es su pretensión, qué es lo que él busca, qué es lo que él quiere. Y todo eso, salvo que tengas una memoria fotográfica o que de verdad cuentes con herramientas, que de verdad tengas todo muy presente, yo te aconsejaría que siempre tengas anotaciones de lo que ocurre en una asesoría. Es decir, primero, ¿qué es lo que está pretendiendo? Porque a veces nos vamos también por otro lado, ¿no? De repente nos dice, me quiero divorciar y tú ya estás dando por hecho que es el simple divorcio, pero a través de la entrevista te das cuenta que en realidad quiere buscar la guardia y custodia de sus hijos, que a lo mejor hay situaciones de violencia familiar, que a lo mejor hay que liquidar bienes. Entonces, todo eso tú lo debes de plantear en esta entrevista con el cliente. Ahora, en esta parte de acercamiento, y de plática con él, obviamente tú lo vas a escuchar y te va a decir cómo pasaron las cosas. Es bien importante también que tú tomes nota de los hechos y de las circunstancias importantes y que también sepas qué preguntas hacer. ¿A qué me refiero con qué preguntas hacer? ¿Cuáles son las circunstancias que nosotros redactamos en una demanda? Por ahí sí me pueden poner en los comentarios. Cuando ustedes redactan un hecho o le cuentas algo a alguien, independientemente si es una demanda, es en una demanda o en una plática, ¿qué es lo que normalmente se estila? Pues para que te entienda la persona que le estás contando una anécdota, por ejemplo. Le vas a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? Exacto, nos dice por ahí David Sánchez, circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Todo esto lo debes de tener muy claro. En materia familiar, ¿qué es lo que pasa mucho? Que la gente no siempre tiene muy claro las fechas exactas, porque a veces son relaciones de muchos años o porque, por ejemplo, se me ocurre en un reconocimiento de paternidad, tiene 5 años que no sabe nada del padre, entonces, cuando se dio la relación de noviazgo o de amaciato del tipo de relación que haya sido, pues ya aconteció bastante tiempo. Entonces, lo que se tiene que pedir son fechas aproximadas. ¿Para qué? Para que tú vayas armando una narrativa, pues, de acuerdo a estas circunstancias y tengas bien claro estos puntos. Circunstancias de modo, de tiempo y lugar. Y que tú, obviamente, puedas concentrar esa información. Porque yo les decía hace ratito, puede ser que esa asesoría pase, que te diga, ok, gracias por la asesoría y jamás vuelvas a ver al cliente. Pero también puede pasar que el cliente te diga, ¿sabes qué? Me convenciste, me gustó la atención, me das confianza, me diste una buena estrategia, una buena solución y te contrato. ¿Y qué va a pasar? Tú ya vas a tener tus anotaciones, ya vas a tener claro por dónde vas a ir para que puedas ir al siguiente paso, que es planear una estrategia, una teoría del caso y finalmente redactar una demanda. Porque pareciera que lo complicado es la redacción de una demanda cuando yo te puedo decir que es un conjunto de todo.
porque para que llegues a redactar una demanda de forma adecuada, idónea, correcta, tuviste que hacer esta recopilación de información. Entonces, esto es crucial. Y también, claro, el punto principal que yo les decía, ¿qué es lo que está pretendiendo el cliente? ¿Qué es lo que necesita? Por ahí, voy a darme un minuto para saludar por ahí a Juan Manuel Valencia, antes de continuar, a Ileana, al maestro Roy. Muchas gracias, maestro, por estar aquí conectado. Qué gusto que esté aquí en la clase. Y sí es cierto, algo que dice el maestro Roy es algo que no nos enseñan a la escuela. Bueno, ustedes cuéntenme bajo su experiencia, pero por lo menos a mí nunca me dijeron en la universidad cómo o qué tengo que considerar antes de iniciar un proceso legal, cómo tiene que ser una entrevista con el cliente, qué es lo que debo de considerar. Es bastante complicado que nos enseñen este tipo de cosas y que además aprendamos a desarrollar estas habilidades blandas que le llaman, ¿no? Que son tan importantes como el aprender a comunicarnos, el aprender a poder abstraer información incluso. A veces no sé si por ahí han visto luego videos donde dicen que los abogados leemos de una forma rápida, ¿no? Eso pasa en todo momento, desde que te entrevistas con el cliente, desde que redactas una demanda, desde que lees un documento, desde que estás en una audiencia de juicio oral, por ejemplo, donde tienes que abstraer rapidísimo la idea y tienes que contestar de forma oral y tienes que estar resolviendo en el momento. Entonces, estas habilidades las tenemos que desarrollar. Por eso es bien importante ir paso a paso antes de iniciar una acción legal, porque incluso la vía que nosotros elijamos, si es la incorrecta, si no es la autoridad competente o nos equivocamos en alguna prestación, ya no va a haber marcha atrás. Ya después ya no vamos a poder decir borrón y cuenta nueva, ¿no? Y a ver cómo le hago para echar abajo todo lo que ya se hizo. Hace también algunos días me platicaba una persona, oiga, Lick, fíjese que mi abogado, yo siempre le dije a mi abogado que yo quería la guardia y custodia de mis hijos. Entonces, a mí me demandan y contestamos y todo. Yo le dije, quiero pelear la guardia y custodia de mis hijos porque sé que están mejor conmigo, porque yo siempre los he cuidado y demás. Y contestó y sí estamos peleando la guardia y custodia y ya me dijo que sí vamos a poder ofrecer pruebas después y que no sé qué. Entonces me da su asunto a analizar y ya viendo el expediente, pues me doy cuenta que realmente no, en la contestación no hubo una reconvención para pedir la guardia y custodia, simplemente se contestó y ya, y se ofrecieron pruebas mínimas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y luego ya el abogado comienza a decir, bueno, es que después vamos a meter un incidente o que vamos a meter otro juicio y le vas a quitar a los niños y te los vas a quedar y los vas a retener y ya le metemos otro juicio. Y se dan cuenta cómo se complica todo porque no hicimos de forma correcta desde un inicio una contestación de demanda y estamos complicando tanto al cliente y aparte lo queremos llevar a hacer cosas ilegales, porque también es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra ética como abogados, ¿no? Por ahí recuerden que también nosotros tenemos responsabilidad profesional, civil y penal. Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos esta preparación previa a lo que es ya un juicio, una acción como tal? Esto es bien, bien importante que lo tomen en consideración, ¿sale? Y efectivamente esto no nos lo enseñan en la escuela. Nos dice David Sánchez, buenas noches, licenciada, gracias por compartir sus conocimientos desde Villa de Tezontepec, Hidalgo. Ay, saludos a Hidalgo, a mí me encanta el estado de Hidalgo. Seguido, iba yo mucho para allá porque es muy bonito. Verónica González desde Ciudad de México. John Snow, buenas noches, saludos. Erwin también por aquí anda, gracias por compartir desde Tlanepantla. El maestro Roy nos dice, maestra, ¿cómo podemos diferenciar y marcar límite
entre entrevista y asesoría? Bueno, fíjense que esa es una pregunta muy interesante y que también da pauta a otro tema que es el cobro de honorarios. Pero cuando nosotros tenemos una entrevista preliminar, es de alguna forma una forma más rápida de comunicación con el cliente. Hay clientes que simplemente te dicen, mire, ¿sabe qué? Yo necesito a lo mejor un presupuesto o necesito que me diga cuánto me cobra por una asesoría o necesito que me resuelva este, unas dudas de forma rápida. Entonces, pero es respecto a un proceso, pero no es como tal que me dedique tal vez una hora del tiempo, sino simplemente algunas cuestiones relativas a mi proceso. Aquí va a depender mucho de tú cómo lo manejes, si es que quieres cobrar asesoría o si no la quieres cobrar. ¿Por qué? Porque una entrevista con el cliente implica allegarte de información. A veces pasa que los clientes en una hora como tal de asesoría quieren que les resuelvas todo un caso o todo un expediente. Entonces tú dices, bueno, sí, le agendo una cita para la asesoría, nos vemos tal día o nos conectamos tal día y de repente en la asesoría llega y te dice el cliente, aquí está mi expediente y son 2,000 hojas, se me ocurre, o 2 tomos de expediente, o 10 carpetas digitales de un expediente. Obviamente la asesoría no te va a dar y no vas a tener el tiempo de poder analizar toda esa información. Yo por eso sugiero que previo a otorgar una asesoría sí tengas una entrevista breve, ya sea modo telefónico, ya sea modo presencial, como tú lo decidas, donde puedas allegarte de información rápida. Es decir, de qué trata el asunto, sobre qué tema es su asesoría, ya hay un proceso pendiente, hay un expediente, y de esa forma vas aterrizando los puntos para que puedas, en su caso, dar una asesoría como tal y ya cobrar un honorario previo, porque hay gente que también te puede decir, oiga, Lick, mira, así muy breve, mi juicio está aquí, tengo audiencia a tal fecha, nada más quiero que se presente a mi audiencia de avenencia, ¿cuánto me cobra por esto? Entonces, esas situaciones yo las llamo más como una entrevista. Ya una asesoría es dedicar ese tiempo, o ese análisis de una estrategia para poderle dar una solución. Sin embargo, bueno, son acercamientos que se le llaman de forma indistinta, pero comúnmente o lo más típico es que llamemos a un acercamiento, un diálogo o un asesoramiento como, pues, como tal una asesoría profesional, ¿sale? Y bueno, nos dice por ahí Ricardo Rodríguez lo mismo de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Sí es bien importante porque saben que esto implica que tengamos mucha claridad en nuestra demanda. ¿Sabes qué? Y que nos va a permitir incluso, por ejemplo, ver temas de prescripción, saber a lo mejor diferenciar entre una circunstancia específica de cada hecho, porque a veces pasa que ya cuando lo plasmamos a una demanda y estamos redactando, nos damos cuenta que simplemente son narraciones de hecho. Bueno, es que el señor me pegó y fue violento y era alcohólico, pero no damos información importante respecto a estas circunstancias que nos permitan que poder establecer un interrogatorio, por ejemplo, en un desahogo de una declaración de parte o en un pliego de posiciones para una confesional o en un desarrollo de una testimonial. Entonces, para eso son este tipo de detalles que tenemos que ir precisando antes de redactar una demanda. Sí tenemos que tener bien claro este tipo de circunstancias. Por ahí nos saluda también Rafael desde Chiapas. Y bueno, ya que tenemos toda esta información, que sabemos qué es lo que busca el cliente, cuáles son las circunstancias, en qué estado se encuentra su expediente, que ya tenemos bien claro de qué va, bueno, tenemos que considerar, ahora sí, si es que pasamos ese punto 2, donde
ya pasamos de la asesoría a ser representantes legales de una persona, de un cliente. Bueno, ahora sí nos va a tocar armar una estrategia, tener lo que conocemos como una teoría del caso, en este caso de materia familiar. ¿Y a qué vamos a llamar teoría del caso en materia familiar? Precisamente porque esto se conoce mucho en materia penal, ¿no? O sea, ¿cómo en materia civil o familiar vamos a hablar de una teoría del caso? Pues efectivamente también lo hay. ¿Y esto qué implica? Bueno, que precisamente derivado de los conflictos que se litigan en materia familiar, es donde nosotros vamos a establecer una estrategia que va a ir asociada o que va a ir unida a diversos puntos importantes y que también para el caso de armar nuestra teoría del caso en materia familiar tenemos que tener en cuenta, pues primero, cuáles son los derechos de las partes, las necesidades de las partes, si hay niños, niñas y adolescentes, también cuidar y proteger mucho sus derechos. Eso sí, yo les voy a pedir a todos los jóvenes estudiantes que nos ven o a quienes van empezando, que de verdad sí se preocupen, no nada más por los clientes, sino también por los niños involucrados, porque a veces la gente trae ideas erróneas, por ejemplo, en las convivencias. Desafortunadamente a mí me han tocado muchísimos casos en donde en su mayoría que represento hombres, se violentan también derechos fundamentales de los niños porque llevan meses sin convivir con sus padres. Llega un punto en que en muchos casos a mí me ha tocado ver que las madres prácticamente pues se adueñan de los hijos, no dejan participar al papá, no permiten que estén presentes en la vida de sus hijos, aun cuando ya hay un convenio o hay una sentencia donde se ordenan las convivencias, se niegan a permitir esas convivencias y bueno, muchas cosas. Entonces, siempre procuren en este punto anterior que hablábamos de la entrevista con el cliente o ya de la asesoría que tenemos con el cliente, que podamos nosotros decirles cuáles son los derechos de los niños que están participando, que van a ser partícipes de ese proceso legal, cuáles son las obligaciones de las partes respecto de esos niños y que también tienen de alguna forma una responsabilidad. Por ejemplo, si el padre es tu asesorado, tenemos que dejar en claro que si no tiene la guardia y custodia, si no se dedica al hogar, él es quien va a pagar pensión alimenticia y que esa pensión alimenticia no es lo que él quiera, no es lo que se le ocurra dar o lo mínimo posible y ya andan buscando cómo renunciar al trabajo y cómo vender las propiedades y cómo cambiar las cuentas. Recuerden que ya en materia familiar nos vamos a basar de una temporalidad de 5 años para acá para ver ese nivel de vida y si las condiciones también cambian radicalmente, pues eso se puede dar por entendido que hay un fraude procesal y es en perjuicio de los niños. Por ahí también hay una jurisprudencia que salió, no recuerdo el número, donde los actos, por ejemplo, que realicen los excónyuges relacionados con ventas de inmuebles, ya sea a hermanos, a padres, a familiares, y si no se, y si, bueno, si fue en la temporalidad durante se dio la separación o están en proceso litigioso o fue en el inter donde ya sabía que iba a haber un conflicto legal, esas compraventas se pueden presumir fraudulentas y el juez va a estar facultado para solicitar que se acredite no nada más la compraventa, sino que efectivamente se pagó esa compraventa, ¿no? Porque a veces la simulan. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte. Traten siempre de plasmar la realidad, porque lo que yo les decía, desafortunadamente a veces llega un cliente y, y se ven en muchas ocasiones que quienes empiezan a decir malos consejos jurídicos son los abogados. No, y no te preocupes, vamos a dar lo menos posible y vamos a ocultar y tú di esto y tú quítale a los niños y empiezan a complicar tanto el asunto que en realidad no están dando una solución. Y no nada más no estamos dando una solución, sino que también estamos
dañando una estructura de familia, que también estamos empeorando, perdón, un caso más que puede ser plagado de mentiras. Entonces tengan mucho cuidado. Y bueno, regresando, voy a hacer, antes de continuar, un pequeño corte comercial a todos los que están aquí conectados, para invitarlos precisamente. Esta clase gratuita tiene mucho que ver con el taller que voy a impartir, donde ya vamos a hablar en específico de la redacción de las demandas, cómo se redactan las demandas, pero ahora con el enfoque del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto es bien importante que ya lo empecemos a dominar, porque ya la implementación del código, hace algunos años decíamos, todavía falta mucho. Ya estamos en 2025, estamos a 2 años de que ya fenezca el término para que esté implementado en toda la República Mexicana el Código Nacional, y tenemos que tener las herramientas para saber cómo vamos a redactar las demandas. Primer punto, ¿no? Porque a veces ya nos queremos ir al procedimiento, ya nos queremos ir a las audiencias, pero ni siquiera sabemos cómo redactar correctamente una demanda. Entonces, ahí está la invitación. Me pueden enviar WhatsApp, es un costo súper accesible, la verdad, para el aprendizaje que se van a quedar, y que esta clase va hilada a lo que vamos a dar en el taller, y tiene un costo de 350 pesos. Por ahí, quien esté interesado, mándeme un WhatsApp para poderlos inscribir, y con mucho gusto ahí nos estaremos viendo en la clase para aprender a redactar demandas. Pero bueno, por ahí también quien esté interesado, dejen mensajito y con mucho gusto les mando la información. Hablamos también de esta teoría del caso en materia familiar, que es lo previo a establecer o a ya llevarlo a la redacción, a lo físico. Porque si nosotros empezamos a armar esta teoría del caso, esta estrategia, ya nos va a ser mucho más sencillo plasmarlo en la demanda como tal. De hecho, en realidad, nuestra demanda, ya en completa armonía, ya perfeccionada, va a ser tu teoría del caso durante todo el juicio, porque exclusivamente en eso se va a basar las etapas subsecuentes. ¿Cuál es esta función de esta teoría del caso en materia familiar? Bueno, precisamente que orientemos nuestra estrategia legal, que tengamos una narración de los presupuestos fácticos, o sea, de los hechos real, congruente, cronológico, idóneo, relacionado con las pruebas, que utilicemos el argumento lógico jurídico adecuado, que las prestaciones sean correctas, que la vía sea correcta. Todo esto nos va a llevar a tener un juicio exitoso. Pero bueno, ¿cómo se compone la teoría del caso? ¿Qué es lo que tengo que armar previo ya a ingresar mi demanda? Bueno, principalmente esta teoría del caso la vamos a dividir en 3 puntos bien importantes: mi teoría fáctica, mi teoría probatoria y mi teoría jurídica. Esto, hilado, adminiculado de forma perfecta, nos va a llevar a que tengamos éxito en nuestro juicio y en nuestra demanda. Cuando nosotros hablamos de teoría fáctica, facto, hecho, nos vamos a encontrar precisamente a la narración de los hechos, tal cual ocurrieron. Nada de que, porque justamente y chistosamente, la mayoría de clientes me ha dicho eso, ¿no? Es que yo le platiqué al abogado cómo pasó, pero él me dijo, vamos a inventarle esto, y le agregó un montón de cosas que yo ni entiendo y que yo le dije que no, y bueno, así se quedó. Entonces, eso es un error fundamentar los hechos de nuestra demanda en puras falacias, cosas que no pasaron, que no existieron, porque eso, decían por ahí que una mentira nos lleva a otra, ¿no? Entonces, desde que nosotros empezamos a mentir en los hechos, pues nos va a tener que llevar a mentir, ¿qué? En las pruebas. Y nos va a tener que llevar a falsear información. Y eso también tengan mucho cuidado. Les voy a poner también un ejemplo. Una abogada alguna vez me dijo, oye, Lick, es que, pues cuando yo estaba representando a una persona, él me dijo, oye,
es que yo tengo forma de que mi hermana, como trabaja en recursos humanos, que me haga un oficio de su empresa donde yo gano pues lo mínimo. Entonces yo lo metí como prueba, yo dije que trabajaba ahí y ¿qué creen? Pues que obviamente esa mentira se cayó. ¿Por qué? Porque al momento de pedir oficios al IMSS, oficio a la propia empresa, que acreditara los pagos, las retenciones y demás, pues ya estaban bien preocupados porque me decía, ¿y ahora cómo le hago? Porque no fue cierto y nada más fue una carta. Bueno, esas son las cosas que tenemos que tener cuidado y sobre todo ética de no estar mintiendo, de no estar tergiversando toda la información. Tienen que ser tal cual ocurrieron y los hechos que nosotros podamos acreditar. Eso también es bien importante. Las características principales cuando yo vaya en su momento a plasmar esta teoría fáctica en mi demanda es que tienen que ser hechos claros, tienen que ser hechos lógicos y con los que yo persuada al juez, pero además tienen que ser en orden cronológico, tienen que ser lo más precisos posibles. Ya no se usa eso de poner 50 hojas de hechos, ya no se utiliza porque están saturados los juzgados y complicamos la vida a los juzgadores y complicamos también la vida de nosotros mismos porque nos enredamos entre tantas circunstancias que cuando estamos interrogando ya no sabemos ni qué preguntar. Entonces, sean lo más precisos que se pueda, sean lo más claros y concretos que se pueda. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles van a ser mis características de esta narrativa, de esta teoría fáctica? Que mis hechos sean relevantes, sean claros, que tengan relación con lo que yo estoy pretendiendo. Ejemplo, si yo estoy pidiendo guardia y custodia, los hechos en los que yo tengo que fundamentar esta pretensión es obviamente que soy un buen progenitor, que tengo el tiempo de cuidado, que mis hijos están en un ambiente más saludable, más sano conmigo, que a lo mejor me he dedicado a su cuidado, etcétera. No se trata tampoco, por ejemplo, de hablar pestes del otro cónyuge, ¿no? Y luego de cosas que ni pueden probar, porque luego llegan las mamás y dicen, no, es que es un borracho desgraciado y que es drogadicto y quieren que pongamos que es infiel y son cosas que no podemos acreditar, porque le decimos, bueno, vamos a ofrecer una prueba toxicológica. No, es que no, bueno, entonces no se puede acreditar. No tiene caso que yo esté alegando cosas o que ponga una hoja completa de una circunstancia que no voy a acreditar, porque al momento de que el juez haga la valoración, haga la adminiculación y ya llegue a una determinación, no va a coincidir y no hay forma de sustentar que eso es real, entonces no tiene caso. ¿Sale? Por eso es la importancia de mi teoría fáctica. Nos dice por ahí Rafael Torres desde Chiapas, nos dice Natalia Espinosa, que eso no nos lo enseñan en la escuela. Por ahí, díganme si a ustedes sí se lo enseñaron, porque efectivamente a mí tampoco. Nos dice Lupita Alcántara, buenas noches. Nos saluda por ahí Eli Córdoba, que nos dice, buenas noches. Nos hace una pregunta por ahí. Dice, ¿se puede solicitar guarda y custodia compartida en Estado de México? Sí se puede solicitar, si la pregunta es esa. Hay que irnos más allá porque es una pregunta compleja. Yo siempre les he dicho cuando me dicen, se puede, todo se puede. El punto es que nosotros, previo a pedir, ya sea una solicitud, una petición, una acción, una prestación, hagamos ese análisis de si hay las condiciones para que nos otorguen de forma afirmativa lo que estamos pidiendo. La guardia y custodia es una figura algo compleja que desafortunadamente no se está dando tanto como debería de ser, porque es una obligación compartida de crianza y de responsabilidad parental de ambos padres. Pero en la mayoría de casos no se puede, porque incluso los criterios de la Suprema Corte son tendientes a eso. A ver, para que te otorguen una guardia y custodia compartida, hay una buena relación con los padres,
tienen empatía, tienen forma de llegar a acuerdos, el ambiente donde está el menor o las circunstancias donde se va a desarrollar esta guardia y custodia compartida son acordes. O sea, por ejemplo, los padres viven cerca de la institución educativa, hay una buena relación entre ambos. O sea, son muchas circunstancias que se tienen que tomar en consideración. E incluso si hay guarda y custodia compartida, que a lo mejor dicen el cuidado y los gastos van a ir en igualdad de circunstancias y a la mitad, podríamos decirlo, hay cosas que no siempre van a poder hacer así, ¿no? Que hay gastos extraordinarios como vivienda, como salud, todo eso también se debe de considerar. Entonces sí se puede pedir, pero hay que verificar que se den las circunstancias, porque si de repente estás en un juicio de guardia y custodia donde la mamá ya dijo que hay violencia familiar, que está en desacuerdo con esto, ya te puedo decir que desde ahí no va a ser, o sea, no hay viabilidad para otorgar una guardia y custodia compartida. Nos dice Israel Avellaneda, saludos. Nos dice por ahí Lupita, me parece que el abogado vio una oportunidad económica al querer promover diversos juicios y no el interés del cliente. Sí, claro. Y créanme que hay forma de cobrar justamente por nuestros honorarios, de cobrar lo que realmente implica, porque es un trabajo arduo lo que nosotros hacemos, pero también debemos de considerar lo que yo les decía al inicio, nos contratan para solucionar, no para aumentar los problemas. Entonces, créanme que si ustedes dan una solución rápida, eficaz, incluso a través de conciliación, los clientes van a quedar mucho más satisfechos, mucho más tranquilos e incluso los van a recomendar, porque no hay mejor recomendación que llevar un asunto de forma responsable, de forma honesta y que las personas se queden a gusto con su trabajo, porque sí, muchos podemos publicitarnos en redes sociales, a lo mejor podemos ya con lo de hoy hacer transmisiones y demás, pero si no sabemos hacer nuestro trabajo en la realidad, la propia gente, nuestros propios clientes, lo van a externar, lo van a expresar y una mala experiencia con un cliente pues te va a llevar a que se te cierren más puertas. Entonces siempre lo ideal es hacerlo de la mejor forma posible. Otra cosa que se me pasó decirles al inicio, que nunca garanticen resultados 100%, porque luego dicen, no, yo te garantizo que te va a dar tanta cantidad de dinero, o yo te garantizo que no va a ver a los niños, o que vamos a ganar el asunto. Nunca garanticen, porque la decisión no depende de ustedes. Uno, depende muchas veces del criterio del juzgador, depende de los medios de prueba que se hayan ofrecido y de cómo se desahogaron y de todo lo que acontezca en el juicio, porque también en el juicio pueden pasar muchas cosas que cambien el sentido incluso de la pretensión principal. Entonces, no prometan algo que ustedes no tienen esa certeza. Sí prometan, sí comprométanse a hacer lo mejor que está en sus manos para poder hacerlo de la forma mejor posible, más profesional posible. Eso sí lo podemos hacer. Nos dice por ahí Taylor Harrison, maestra, felicidades por excelencia. Ay, por cierto, ya que nos hablaba Taylor de excelencias, quiero invitarlos también otro mini corte a que nos sigan en la página de Excelencius. Es un proyecto muy, muy, muy importante que estamos haciendo su servidor, el maestro Roy Stewart, la licenciada Michelle Arciniega, el licenciado Richard García. Estamos haciendo en conjunto llevarles contenido y también pues para asesoría, atención de casos y gestiones de trámites administrativos. Entonces, por ahí, aquí les estoy pasando la página. Si están en posibilidad, por favor, apóyenos con un like, que es del interés jurídico para todas las personas, como podrán ver aquí. Entonces, ayúdenos, créanme que
se los vamos a agradecer muchísimo y nos permite además, por ahí, por favor, apóyennos con ese punto. Y bueno, pues vamos a continuar con la clase. Déjenme por aquí leer una pregunta de Ana. Es un poquito extensa, pero bueno, vamos a leerla aquí. Nos dice, quiero decirles que la teoría fáctica, es decir, los hechos que nosotros estamos sustentando o que estamos recopilando en esta etapa previa son bien importantes porque ellos sustentan la prestación o la pretensión que tenemos o que estamos exigiendo que se reconozca ese derecho. Cuando nosotros hablamos de una pretensión, es que estamos solicitando el reconocimiento de un derecho que se le exige a un tercero. Cuando hablamos de una prestación, estamos exigiendo el pago de cierta cantidad que puede ser líquida, cuantificable, una prestación que se puede de alguna forma considerar como una cantidad para que sea pagable a favor de nosotros. Entonces, esto es lo más importante porque va a sustentar que efectivamente tengo derecho a. Nos dice Analic una pregunta. Un colega quiere meter ahorita la solicitud de divorcio. Hay 2 niños y la mamá quiere pedir pensión, él quiere meter pensión provisional, pero cuando le comenté que hay que poner las pruebas para que el juez vea cuáles son los gastos y pueda autorizar lo que pide, me dice que no, que eso se haga después, que si es que el juez no da lo que se pide como pensión provisional, está bien. Fíjense, ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pedimos una medida provisional, sí debemos de darle las herramientas y el soporte documental al juzgador. ¿Para qué? Para que éste pueda resolver u otorgar la medida lo más idónea posible. Recuerden que también los jueces actúan de buena fe. Entonces, de alguna forma, ellos otorgan las medidas provisionales con lo que pueden apreciar, con lo que estamos nosotros diciéndoles en ese momento. Y muchas veces no son las adecuadas porque no tienen ese contexto real hasta que se desahogan las pruebas. Entonces, a mi parecer es erróneo. Sí debes de darle la línea, sí debes de cuantificarle al juzgador y justificarle el por qué estás pidiendo esa cantidad de pensión alimenticia provisional, es decir, decirle, ¿sabes qué, juez? O sea, te estoy pidiendo a lo mejor el 50% del salario, ¿por qué? Pues porque los niños gastan esto y se hace una cuantificación y una tablita de gastos. De hecho, por ahí en una clase del maestro Roy, quien la vio, estuvo él hablando precisamente de cómo se cuantifican los gastos y de la tablita de gastos que nosotros tenemos que presentar para decirle al juzgador, y también tenemos que decirle, pues el deudor gana esto y mi vida, cuando vivíamos en común era de este nivel y nos íbamos de viaje a tal lugar, o sea, sí tenemos que darle los elementos. Ahora, hay que considerar que el divorcio se ha manejado hasta ahorita, hasta antes de la implementación del código, de diversas formas. En el Estado de México y en la Ciudad de México, por ejemplo, son de formas muy distintas. En el caso de la Ciudad de México, lo mismo, se va e inicias y metes el soporte documental, y el error que tienen muchas veces y que está pasando en la ciudad, que no están decretando luego medidas provisionales. Te dicen, te dejo a salvo tus derechos, situación que es errónea. Deben de pronunciarse respecto a la medida provisional. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que sí tienes que dejar las bases. Y si ya después no es acorde o se va a ir a litigio de alguna forma los alimentos, guarda y custodia y demás, ya en una vía incidental es cuando puedes ya hacer valer y ofrecer los medios de prueba. En el Estado de México es un poco distinto. El procedimiento de divorcio incausado como tal pasa lo mismo. Es un procedimiento donde es una solicitud, una propuesta de convenio, pides medidas provisionales, las sustentas, hay 2 audiencias de avenencia, se dicta sentencia y te dejan también a salvo tus derechos para que en 5 días, a través de unas pretensiones, puedas litigar también lo que no quedó resuelto en el divorcio.
Entonces, pero en concreto, sí tienes que agregar las documentales, sí tienes que darle al juez los elementos para que pueda resolver una medida provisional de forma adecuada. ¿Sale? Nos dice Jaciel, feliz noche a todos y sobre todo a la exponente. Gracias, Jaciel, saludos. Por ahí también Israel, excelente clase, nos dice, muchas gracias, Israel. Carmen Rico, saludos, maestra. Déjenme ver por aquí, ¿quién más? Dice Natalia Espinosa. Eso es básico que debemos saber como abogados. No mentir en los hechos es ética profesional. Totalmente de acuerdo, Natalia. David Sánchez, a mí me dijo una profesora en la universidad que el abogado y al doctor se le tiene que decir lo correcto para una correcta asesoría. Totalmente de acuerdo con tu maestro. Si no nos dicen la verdad, no podemos formular una estrategia adecuada, no podemos tener una defensa adecuada. Entonces, eso siempre hay que recalcarlo con nuestros clientes. La maestra Sandy Áviles, maestra, muchas gracias por estar conectada, qué gusto, le mando un fuerte abrazo. La maestra Sandy también es una colega con muchos conocimientos en materia civil familiar. Carlos Manuel Charlie Muñoz, buenas noches, maestra. Norma, por ahí también saludos. Liliana Trejo. Y bueno, vamos a continuar la clase y ahorita continuamos con los saludos. Por ahí si van teniendo algún comentario, alguna duda, déjenlo por ahí en los comentarios. Nos pasamos a otro punto importante que es la teoría probatoria. ¿Qué tenemos que tener en consideración? ¿Cuál es el objetivo de esto? Los medios de prueba con los que vamos a sustentar los hechos. ¿Y cuál va a ser el objetivo precisamente de esta teoría probatoria? Que se protejan derechos fundamentales, asegurar justicia y equidad, respaldar bienestar familiar y, lo más importante, acreditar los presupuestos fácticos. Esto implica un arduo trabajo. ¿Por qué? Porque no nada más es decir, a ver qué pruebas tienes y mándame todo lo que tienes, sino implica también una selección de cuáles pruebas son relevantes y cuáles pruebas son realmente idóneas para nuestro caso. Y con eso es la pregunta clave, ¿qué es lo que quiero acreditar? ¿Y cómo lo puedo acreditar? Para esto, sí tengo que tener conocimiento de cuáles son los medios de prueba dependiendo de mi procedimiento. Algo básico que nosotros debemos de hacer como abogados cuando empezamos a tomar asuntos es leer el capítulo de pruebas y buscar también si hay o si estamos ante un procedimiento especial, una vía ordinaria, una vía incidental, para saber cuáles son las reglas de esas pruebas, es decir, cómo las voy a ofrecer, qué requisitos deben de tener, cómo se van a desahogar. Eso es lo mínimo que debemos de irnos al código inmediatamente. Y eso va a ser ahorita variable porque estamos todavía en proceso de aplicación del Código Nacional. Todavía hay variación en la forma, en la admisión del desahogo de pruebas. Tan solo Ciudad de México y Estado son situaciones totalmente diferentes. Entonces, es lo que tenemos que hacer y seleccionar cuáles de esas pruebas sí realmente acreditan lo que estamos diciendo, porque luego también pasa, o díganme si no, llega el cliente con una captura, un screenshot y nos dice, aquí se ve claramente que me está gritando y que me está agrediendo y ni se ve nada en la captura de pantalla. Entonces tenemos que ser también muy selectivos. O a veces, me ha pasado, nos llegan con audios de 2 horas, o sea, 2 horas que no se escucha nada y no se ve nada. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado al seleccionar todos esos medios de prueba que de verdad se acredite lo que estamos diciendo y que estas pruebas tienen que estar precisamente relacionadas con mis hechos y que las tengo que clasificar conforme a lo estructura mi código. Es decir, a ver, si quiero acreditar que, por ejemplo, los hijos tienen un daño emocional, un daño psicológico, pues, ¿qué es lo que necesito? Un experto, una pericial en psicología. Entonces, bueno, la clasifico y es una pericial en psicología. Ok, tengo un documento que dice aquí
que mi hijo está inscrito en esta escuela. Bueno, es una documental. ¿Quién la expidió? Una autoridad es pública. ¿Quién la expidió? Un particular es una documental privada. Y así nos vamos a ir catalogando y clasificando las pruebas para saber cuáles son las reglas específicas de cada prueba. La conexión entre hechos y pruebas es bien importante. Por ejemplo, si voy a hablar de testigos, tengo que irlos relacionando con los hechos que realmente le constan. Ya no se vale poner los hechos que le constan, a este testigo le constan todos y cada uno de los hechos, porque nos vamos a hacer bolas y en el momento, si llega un abogado que conoce bien cómo interrogar y se percata que pusiste eso y dice, no, este hecho es imposible que haya estado el testigo, y se empieza a enfocar en ese hecho donde sabe que no estuvo ese testigo, el que se va a meter en problemas eres tú, porque ya no vas a tener forma de rescatar ese testimonio. Entonces, vean cómo todo este trabajo previo es bien importante, ¿no? Cumplir los requisitos que establezca la ley. O sea, si, por ejemplo, me dice mi legislación, sabes que tienes que ofrecer, o sea, si vas a ofrecer una pericial, tienes que decirme cuál es el objeto de la pericial. Tienes que ofrecerme al perito, tienes que ofrecer el cuestionario. Entonces, tengo que cumplir con ese requisito en mi demanda. Entonces, me tengo que dar a la tarea de buscar al perito, de formular un cuestionario, de a lo mejor buscar una asesoría previa con un perito también. Eso también es bien importante, etcétera. Si a lo mejor voy a impugnar un documento, voy a decir, es falso un documento, bueno, tengo que buscar también un perito en grafoscopía, en documentoscopía, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo todo esto es bien importante? Y bueno, en particular también tenemos que considerar que respecto a la teoría probatoria del derecho de familia, los jueces tienen amplia facultad, es decir, tienen bajo sus manos la facultad de poder ordenar mayores diligencias, de poder intervenir, por ejemplo, en el desahogo de las pruebas, de preguntar a los testigos, de ordenar pruebas oficiosas, ello en atención, pues, al principio de interés superior de la infancia y el derecho familiar, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles los faculta para ello. Entonces, esto también ténganlo en consideración, porque a veces nos vamos también con la idea cuando ya estamos en una audiencia de que al testigo nada más se le va a preguntar lo que yo le digo. Y no, hay que prepararlos porque también los jueces los cuestionan y les preguntan y exponen. A mí me ha tocado que en la audiencia el juez por ejemplo, al deudor alimentario, ¿no? Le dice, a ver, ¿y cuántas tarjetas de crédito tienes? Tú dijiste que ganas el mínimo. ¿Cuántas tarjetas de crédito tienes? ¿Cuántas de débito? ¿Cuántas veces viajaste? ¿Quién le pagaba a la señora de limpieza? Y ahí el propio juzgador pareciera que está perfeccionando, pero en realidad también se está llegando de elementos para poder determinar de una forma justa. Y bueno, por último, mi teoría jurídica, con qué normatividad voy a sustentar mi acción, la vía procesal, los derechos que le asisten al actor, cuál es el objetivo, que haya una correcta aplicabilidad de esas normas jurídicas a mi caso específico, que haya una coherencia entre los hechos que voy a acreditar y las normas a las que estoy, en las que estoy fundamentando mi acción. Tengo que tener también en cuenta la relevancia de principios legales que son aplicables a mi caso. Principio de supremacía constitucional, de interés superior de la infancia, de perspectiva de género, qué principios se aplican y cómo los voy a aplicar. Entonces también tengo que darme la tarea de tener toda esa información y de poder recopilar lo que se relacione respecto a ese caso en particular. Yo les decía por ahí, la materia familiar es muy casuística, hay muchos casos, hay muchas posibilidades y formas de vida diferentes, y eso implica que haya también diversidad de criterios y que incluso para seleccionar jurisprudencia no nada más es irme al JUS y buscar pensión alimenticia, ahí me salieron 100 y le copio y le pego 100, o me salió un amparo en revisión y lo copio y lo pego. Eso no es lo correcto. Lo correcto es buscar
el criterio jurisprudencial correcto, aplicable, irme a la sentencia para ver por qué se resolvió así y relacionarlo con mi caso en particular. Oye, tienes que tomar en consideración esto, pero ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Eso es bien importante, ¿sale? Tenemos que elegir correctamente la vía procesal. Por ejemplo, si es un juicio oral familiar, es una vía procesal. Si es una controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, es una vía procesal. ¿Y cuál va a ser mi acción? Bueno, eso va a depender. A lo mejor puede ser acción de investigación de la paternidad, acción de pensión alimenticia, acción de pensión compensatoria. Esa es la diferencia y que nosotros tenemos que tener bien claro. Si nos equivocamos en la vía procesal, todo nuestro juicio va a estar mal. Y puede hacer que si no nos lo desechan el juez y se lo lleva así, en la sentencia nos pueda perjudicar y llevamos un juicio mal. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo estos elementos, bueno, son tan importantes que tengamos en consideración antes de redactar una demanda, antes de iniciar un juicio. Si nosotros conjuntamos toda esta información que yo les estoy proporcionando, créanme que sus casos van a ser más fluidos, que sus casos van a funcionar correctamente y bien, ¿sale? Vamos a dar los últimos saludos. Nos saluda Anita, por ahí Stephanie Torres, muchas gracias, buenas noches. Jacqueline Navarro, gracias por tomarse el tiempo para brindarnos este conocimiento. Saludos desde Zempoala, Hidalgo. Muchos saludos, Jacqueline, bienvenida. Aide Barragán, hola, buenas noches, gracias por la invitación. Y Eyan Mar, gracias, Lick, por su aportación en este tema. Bueno, pues de mi parte es todo. Por favor, quienes estén interesados en este taller al que los estoy invitando, mándenme un mensajito de WhatsApp. Muchos de ustedes que ya se inscribieron a esta clase gratuita ya tienen mi contacto. Ahí pueden escribirme para que yo les pase la información, para que puedan quedar inscritos, para que aprendan cómo redactar demandas conforme al Código Nacional, es decir, vamos desde la teoría a la práctica. Si se dan cuenta, las clases o lo que yo les expongo no nada más es con situaciones teóricas, sino también con casos reales, con cosas que vivimos día a día en la práctica y que a veces nadie nos dice, y menos cuando somos estudiantes, y menos cuando somos recién egresados. Hay cosas que hasta que nos topamos con pared y decimos, híjole, es que esto lo hubiera hecho, es que esto no lo pensé, es cuando nos arrepentimos pues de no haber tomado estas capacitaciones y demás. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Les agradezco muchísimo el haber estado en este taller. Por ahí a los que se inscribieron vía WhatsApp, les voy a mandar el material que ocupé ahorita, gratuito, nada más obviamente cumpliendo con con que me sigan en YouTube, en Facebook y en WhatsApp. Con mucho gusto les hago llegar el material para que lo tengan ahí de apoyo y puedan ocuparlo en sus casos reales. Nos dice Natalie Espinosa, gracias, es muy importante, hoy aprendí mucho, aunque pareciera que uno ya sabe redactar una demanda, hoy entendí que hay mucho más y el panorama es más amplio. Efectivamente, hay muchísimo más. Me dice por ahí Aile Juárez, buenas. Aile, me mandas mensajito WhatsApp, ahí está apareciendo el 56 14 83 88 69. Te mando la información y yo te inscribo y te agrego al grupo y con mucho gusto ahí nos vemos en este taller de redacción de demandas que es el jueves 30 de enero. Son 3 horas de capacitación. Ahí nos vemos con mucho gusto. Vero González también nos manda saludos. Eric Batista, muchas gracias, buena noche. Ileana igual. Y bueno, pues son los últimos, dice ahí de Barran, es correcto, hasta saber leer e interpretar las demandas y los pasos a seguir. Interesante ponerse, bueno, pues ya nos estamos dando cuenta que hay mucho más que nada más redactar, ¿no? Que no nada más irnos al código. Hay un mundo de información y de situaciones que debemos de considerar antes de una redacción de demanda, antes de iniciar un juicio, antes de incluso de dar un asesoramiento o de hablar o de afirmar.
hay mucha tarea por hacer, pero bueno, espero que esta clase que preparé con mucho cariño para todos ustedes les sea funcional. Por favor, ayúdenme a guardarla en su muro, denle en compartir. La voy a subir también a YouTube para que ahí puedan también estarla consultando. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y que pasen una excelente noche, una excelente semana, que les vaya excelente a todos. Bye, bye.